He viajado por los lugares más alejados y hermosos de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, México. Y luego de pasar unos días con la familia que me rescató el año pasado después de mi accidente, ha llegado el momento de partir. Pero antes de irme, quiero agradecerles por todo lo que han hecho por mí. Y es por ello que les voy a dar un presente que estoy seguro les va a ayudar a vender sus productos fuera de su comunidad y espero que también fuera de México. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero se encuentren súper bien. Yo estoy en Sorachique, una comunidad rarámuri acá en el estado de Chihuahua, México. He estado unos 3 o 4 días acá grabando un corto documental y hoy día me toca partir. Voy a seguir mi camino, voy a ir a Piedra Redonda hoy día, a encontrarme con mi amigo Arnoldo, después voy a Batopilas y finalmente voy a llegar a Huachochi para visitar la Sinforosa, la reina madre de todas las Barrancas del Cobre y así terminar con este recorrido. Le debo 50 pesos. Caballero. ¿Cómo está? ¿Está en el trabajo? Sí. Qué bueno. Sí, ya voy a partir después de unos días acá. Que le vaya muy bien. Un placer. Gracias. Nos vemos. Chao, señora. Chao. Mi querido micrófono decidió fallar en un momento muy importante. Felizmente tenemos el video anterior donde hablo sobre la vida de los rarámuris. Y antes de irme me regalaron un poquito de su bebida típica. Este es el pinole, ¿no? Sí. Uy, bastante, ¿eh? Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Estuve muchos días en esta comunidad y ahora me toca partir. El camino de vuelta ya lo hemos visto casi 4 veces, así que no lo voy a mostrar tanto. Y antes de seguir viajando voy a comprar unas cositas para los buquecitos, es decir, los niños. Ay, sí estoy pesadito, ¿eh? Estoy gordito. El día que me dejen de sorprender estos paisajes, ese día dejo de viajar en moto. He pasado 4 veces por acá y me parece una absoluta belleza. Podría pasar creo que 10 y me seguiría pareciendo hermoso. No recordaba que esta partecita estuviera tan destruida, ¿eh? De subida es una cosa, pero... Uf, acá me resbalo, me voy al fondo rocalloso. ¡Cuánta piedra suelta, carambas! ¿Por qué están sueltas? ¿Por qué no están en su casa durmiendo? Batopilas, Urique. A ver, ¿dónde voy? Ok, Batopilas. Que si no le metes candela acá, no subes. ¡Uijo! ¡Uijo! Mi querido Arnoldo debe estar trabajando en la lechuguilla arriba. ¿Qué pasa, Beto? ¿Te cortaste el pelo? Sí, ¿no? Ese Beto. ¿Cómo vas, Josué? ¿Quieres ayudarme? A ver. Son galletas. ¿Qué pasa, Calisto? Solo levántalo nomás, yo lo voy a llevar. ¿Sí? Pesa, ¿no? Despacito nomás. Gracias. Buenas. ¿Cómo está la maestra? Bien. Acá traje soda y unas galletas y un mazapán. Se cayó un poquito. ¿Ah, se me cayó? Sí, en mi estómago. Está la carnita de cochi con sus tortillas. ¡Qué rico! Voy a hacer un pinolito del... ¿Pinolito del pinole se dice? Pinolazo. Me voy a hacer un pinolito de lo que me regaló la señora Regina. Vamos a hacerlo bien cargoso, bien cargado. Comida de los tarahumaras. Oye, está muy bueno con leche. No sé si es pinole, a nosotros hay una bolsita, ¿no? Ay. Serán los burritos para hacer la lechuguilla.
Hoy van a trabajar de madrugada todos. Ahí van los burritos, ya saben el camino ya. ¡Upa! Quieto, quieto. Nos vemos en la mañana, Andy. ¡Nos vemos! ¡Uy, uy, uy! Oh. Está todavía bravo, ¿eh? Hey. Está bravo, ¿eh? Y ese montañista, se va a la montaña, Calisto. Me voy a ir de excursión. Se va de excursión. Oye, tus burros ya están en el otro lado ya. Sí, nos vemos en la mañana, Andy. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Hasta mañana. Bueno, 68. Nada, no responde. Al Arnoldo habla. Este, ¿no? Pero no habla nadie. Al Pestañas. ¿Ah? Pestañas. Que le conté. Es que no, por eso no me quería decir su nombre. No me quería decir cómo le dicen a él. Pestañitas, pestañitas. Uy. Ay. Está trabajando, creo. Y ahora. O me llevo el radio, ¿no? Y le hablo de arriba. ¿Sí, no? Esta radio que traigo acá en el pecho es utilizada por la mayoría de personas acá en los pueblos de la Sierra Madre Occidental, en comunidades. Lo usan los tarahumaras, lo usan los chavochi, o sea, los mestizos, porque en la mayoría de estos lugares no hay internet, no hay wifi, no hay señal de celular. Acá, por ejemplo, no hay señal de celular. Es la única forma que tienen de comunicarse. Y cada uno tiene un alias. Por ejemplo, acá el del señor Alonso es 888. Chao, muchacho. Nos vemos. Chao. Que te vaya bien. Cuídate. ¿Está bien? Chao, Jimena. Muchas gracias, ¿eh? Nos volveremos a ver en algún momento. Está bien, que lo vaya bien. Muchas gracias por todo. Ándale, todo está bien. ¿Van caminando? Nos vemos. Chao. No hay espacio para llevarlos. Y yo no tengo la sangre fría que tienen los motorizados por acá para llevar a personas sin casco, sin botas, sin guantes. Ella es Jimena, la esposa de Arnoldo. Me saco el sombrero por ella, me saco los 3 sombreros que pudiera tener por ella. Tiene 22 años y cocina para 5 personas ahí en la casa de Arnoldo, sola, porque ahorita la señora Maura está en Chihuahua, que es la esposa del señor Alonso. Ayer se quedó hasta las 11 de la noche, 12, haciendo tortillas para Arnoldo, que está trabajando arriba de amanecida haciendo la lechuguilla. Y no solo eso, sino que es maestra, es profesora acá. Es la única profesora de una escuelita que hay acá, a unos 2 kilómetros creo. Y tiene que caminar, cuando no está Arnoldo, tiene que caminar 30, 40 minutos de subida con su hijo, llegar arriba y dar clases hasta las 2 o 3 de la tarde y después de nuevo bajar a cocinar, ver los animales. Siempre que le he visto cocinando. Me saco el sombrero. Por mi causa, Arnoldo y toda su familia también. Ahorita están de amanecida, ya van a estar 2 o 3 días de amanecida haciendo la lechuguilla, que es una de las principales fuentes de ingreso de la familia. Arriba está trabajando Calisto, que tiene 11 años. Acá hasta el que es más chico trabaja, como decía Rubén Blades. Y quiero acotar que esta radio es utilizada por las otras personas también, ustedes me entienden. Me dijeron que el camino a Batopilas está destruido en una parte. Mira que para que Arnoldo me diga eso es porque Arnoldo siempre me dice, no, está fácil. Y está difícil, obviamente. Y ahora me ha dicho, está muy difícil, tiene que ir muy despacio, me dijo. En una parte. Wow. ¿Por dónde entro por acá? Y eso que esta es la parte fácil, ¿eh? Y me toca de bajada todavía, ese es el tema. De subida un poco más fácil para mí.
Pero antes de llegar a Batopilas voy a grabar un poquito del proceso de la lechuguilla. Arnoldo estaba muy entusiasmado. Él me tiene que recoger de un punto, por eso estoy llevando el radio. Yo pensaba que la escuela estaba abajo, en una bifurcación que vi hace rato, pero está bastante arriba. Vamos a darle una vueltita, vamos a conocer la escuela donde enseña Jimena. Buenas. Ah, miren, pusieron una casita acá para una familia tarahumara. Esta es una escuela comunitaria y hay escuelas federales. Por ejemplo, en Batopilas, que es el municipio, Batopilas, ahí hay escuelas federales. Entonces las escuelas comunitarias son más chiquitas y están en lugares muy alejados. Por ejemplo, acá hay una sola maestra, Jimena, que imparte clases para 6 alumnos. La mayoría de ellos tarahumaras. Y así hay escuelas en un montón de comunidades acá alrededor. En Santa Rita, por ejemplo, que es una comunidad tarahumara, hay una escuela así chiquitita con una sola maestra que imparte clases para 22 tarahumaras, para 22 niños. Esta es una escuela comunitaria. Entonces Jimena tiene que dar clases a niños desde el primer grado hasta sexto. O sea, desde 6 años hasta 10, 11. Todos en un mismo salón. Difícil, ¿eh? Y el pago que recibe no es tan bueno tampoco. La otra vez me caí muy cerca de acá con mi otra moto, que es ahí donde conocí a Arnoldo, ¿no? Tuve un accidente, mi moto empezó a gotear líquido refrigerante y ahí conocí a Arnoldo y a su familia porque me dieron posada, me intentaron ayudar a arreglar la moto. Creo que fue allá. Josué, te estoy escuchando a ti, pero no a tu papá. Pestañas. Miren el lugar donde Arnoldo prepara la lechuguilla. Tienen que venir hasta acá porque hay un chorro de agua constante, hay un arroyo cerca y eso les permite preparar el destilado. La lechuguilla es un destilado que proviene del agave lechuguilla y viene siendo prima, digamos, del mezcal, del tequila, y se produce principalmente en Chihuahua, Sonora y Coahuila. Tiene una preparación artesanal que data de muchos años atrás, más de 100 años en esta zona al menos, y Arnoldo viene apoyando en la elaboración de la lechuguilla desde niño, a sus familiares, a su padre, y en los últimos 10 años ya la prepara él solo. El proceso es lento, difícil, tardado, cansado. Recolectar el agave, recolectar el sotol para hacer la mezcla para que de ahí nos destile lo que es la lechuguilla. Andar en el monte es cansado, recolectarlo en burros, porque es un proceso 100% natural del monte silvestre. Nos demoramos una semana nada más para hacer la recolección de piñas. Y pues sí, una vez recolectado el agave del monte, lo horneamos en una hornilla incrustada totalmente en el suelo, en la tierra, y de ahí lo tatemamos, lo horneamos en un proceso de 3 días, sepultado totalmente, que se salga la mínima aroma de lo que viene siendo el maguey, para que pueda salir algo bien, algo bueno. Y ya una vez fermentado en lo que le llamamos la pila, incrustada en la mera laja, en el mero cerro, lo bajamos de arriba hacia aquí, lo vaciamos en un contenedor que tenemos de 200 litros en la parte de abajo. Acá en este barril hay 200 litros del gabazo de la materia prima hirviendo. Y ya una vez hervido, que esté bien hirviendo, lo tapamos con lo principal, que viene siendo el barril, que aquí tiene que ir algo bien hecho, porque ya si todo está bien y si aquí nos falla, perdemos el trabajo. Y ya hirviendo abajo, ya le ponemos el agua y nos empieza a destilar lo que es acá el vino, el agua vino. Esta agua enfría lo que está abajo, ¿no? Y ahí se produce el vapor. Esto de acá es vapor en realidad, que se transforma en agua. Sí. Por eso es que necesitan hacer todo este proceso cerca al agua. Acá van a salir 20 litros de lechuguilla, pero esto se tiene que volver a destilar y finalmente ya queda el producto que se vende.
Todo el proceso dura 20 días y ya una vez ya destilado, ya ha salido el producto final, pues nos meneamos en moto para los ranchos cercanos. Aquí ranchos hay alrededores a venderlo. Hay veces que saco poquito, unos 80 litros, unos 100 litros, y ya me tardo unos 20 días, un mes para distribuirlo. Hay que recalcar, ladies and gentlemen, que este es un proceso totalmente natural, 100% natural, ningún químico agregado, totalmente rústico desde acá, desde Chihuahua para el mundo. Me despedí de mi querido Arnoldo, de sus hijos, de Beto. Es difícil despedirse de personas que te caen tan bien, te tratan tan bien. Es difícil, pero siempre el viaje tiene que continuar. El show tiene que continuar. Como les había comentado, en esta zona no hay wifi y solo en puntos específicos hay señal. Uno tiene que caminar un poco, ir al cerro, y no es 100% seguro que haya. Entonces he tenido la idea de obsequiarle un Starlink a mi querido Arnoldo y su familia para que tengan internet, para que tengan wifi y estén conectados, con el objetivo de que les sea más fácil a él y a su familia vender sus productos. La señora Maura hace unas salsas muy ricas, unas salsas picantes. Miren, la señora Maura, la mamá de Arnoldo, tiene un emprendimiento de chiles y están hechos de chiltepín del monte, y este es un chiltepín ya de huerto sería, ¿no? Hacen una combinación de los dos y sale el chile, que no lo licúa en una licuadora, digamos, convencional, sino acá. Si quieren comunicarse con él, les voy a dejar su celular para que consuman sus productos, o no sé, si quieren ayudarlo de alguna forma a él o a su familia. Bueno, ya va a estar conectado con el Starlink, ya va a tener wifi, y simplemente volver a agradecerles a él y a su familia todo lo bondadosos, cariñosos que han sido conmigo. Me siento parte de su familia y creo que ellos me han hecho sentir de esa forma. Al término de este video, ellos ya habían comprado el Starlink y espero puedan recibir muchos pedidos. Estamos a 1958 metros sobre el nivel del mar y Batopilas está a 563. Es decir, vamos a bajar 1400 metros. Así que hay buenas bajaditas. Acá está la reja. Acá me dijeron que había una vista muy bonita. Uy, se puede subir, creo, ¿no? ¡Wow! Era acá. El micrófono volvió a fallar, parece que no le gustan ni las despedidas ni las bajadas empinadas. Acá un poquito de tierra, piedra, era como un río en medio de la carretera. Seguimos, acá me toco con unas espinitas, seguro estoy diciendo que me voy a ir al fondo rocalloso, paso un charquito entre comillas ahí, sigo avanzando, las bajadas súper empinadas, ya saben que eso no se nota en una cámara de acción. En la grabación original estaba gritando como un loco y cantando, y al menos se salvaron de escucharme cantar. Después de unas horas hemos llegado a Batopilas, un pueblito muy bonito, muy bien cuidado, muy bien pintado, pueblo mágico también. Acá vemos un mural rarámuri muy bien hecho. Y obviamente después de una larga ruta uno merece una buena comida. Vamos a comer el pinolito que me regaló la señora Regina. Y la comida con la salsa de la señora Maura. Vamos a hacer un pequeño mantenimiento a la moto. Voy a limpiar el filtro de aire, limpiar y ajustar la cadena y regular un poquito el clutch. Y ahora nos vamos a Huachochi en búsqueda de la reina madre de las barrancas, la Sinforosa, último punto de este recorrido. Pero antes vamos a llenar gasolina al estilo Batopilas.
Tenemos 116 kilómetros hasta Huachochi, todo por asfalto. Había la opción de ir por tierra, pero no tengo muchas ganas hoy día. Ya mucha tierra estos últimos 3 meses, creo, no sé. Así que voy a ir por asfalto. Este va a ser como mi día de descanso. Voy a descansar un poco. Voy tranquilo por asfalto, relajado. 3 horitas dice que son. Hemos llegado a Huachochi. En el idioma tarahumara, Chik significa lugar de. Por eso, si se dan cuenta, hay un montón de pueblos, comunidades cuyo nombre termina en chi. Basacia chi, Mune era chi, Maguari chi, Urua chi, Batopila chi. No, Batopila chi no. Este viaje alrededor de las barrancas del Cobre está a punto de terminar. Ha sido uno de los viajes más lindos que he hecho en mi vida. No, este es otro nivel. ¡Qué barrabasada es esta! ¡A su madre! ¡A su madre! Tenían razón, tenía que venir acá. Esta sí es la reina, ¿eh? La mera reina, como se diría acá. ¡Ay, ese le cabrón! ¡Qué abusivo! Miren esas ramas, esto de acá por ejemplo, son bastante gruesas. Miren acá las ramas, bastante gruesas también. ¡Qué abuso! Pero esperen un poquito, esto todavía no se ha terminado. Viene la cerecita del pastel. Vamos a tener el honor de invitarte al recorrido más bonito de aquí de Chihuahua. Vamos a hacer el sobrevuelo, pero por abajo de la Chihuahua. Wow. Por abajo del cañón, ahorita lo vas a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo! Dios. Oh. ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura este viaje! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Miren esta vena acá. Perdí el control de mi cuerpo un segundo, creo. No sé ni lo que pasó. No sé qué sensaciones tuve ahí en esa curva, pero qué experiencia tan loca, ¿eh? Tan increíble volar por arriba de la barranca. ¡Wow! Es la primera vez que yo he volado en avioneta, la primera vez en mi vida, y siempre le he rehusado a eso. Siempre he dicho no voy a volar, porque le tenía un poco de temor, pero acá con Homacha tiene 36,000 horas de vuelo, entonces eso me dio mucha confianza y acepté el reto y no me arrepiento para nada. ¡Qué hermosa aventura! Si les gustó este video, denle like, comenten, suscríbanse, que algunas veces uno sufre un poquito para llevarles contenido todos los domingos. Nos vemos. Chao, chao.